En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su segunda parte, la celebración del misterio cristiano, segunda sesión, los 7 sacramentos de la Iglesia, capítulo tercero. Los sacramentos al servicio de la comunidad. Artículo sexto, el sacramento del orden. El día de hoy entramos en el quinto apartado de este artículo, donde el catecismo dedica 2 números, 1575 y 1576, al estudio del tema que tiene como título El ministro de este sacramento. Número 1575 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: fue Cristo quien eligió a los 12 apóstoles y les hizo partícipes de su misión y su autoridad. Elevado a la derecha del Padre, no abandona a su rebaño, sino que lo guarda por medio de los apóstoles bajo su constante protección. Y lo dirige también mediante estos mismos pastores que continúan hoy su obra. Por tanto, es Cristo quien da a unos el ser apóstoles, a otros pastores. Sigue actuando por medio de los obispos. Es un número muy hermoso este que nos presenta el catecismo, que tiene una afirmación muy importante y muy básica. Cristo nos sigue cuidando a través de sus pastores. Jesús dijo esa expresión que nos sorprende. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Espíritu Santo. Él llevará a su plenitud todo lo que yo os he enseñado. Es muy, muy interesante esta expresión de Jesús y que el catecismo la traiga en este momento de explicación del ministro del sacramento del orden sacerdotal. Es muy valioso. El Espíritu llega a decir: os conviene que yo me vaya. Es el Espíritu Santo el que está impulsando estas palabras. Porque en la economía de la salvación, o la forma en la que mi Padre tiene pensado desde toda la eternidad en llevar adelante los misterios de la salvación, va a ser a través de esa efusión del Espíritu Santo. Después que Jesús asciende a los cielos, va a ser todavía más generosa y universal. Va a llegar a todos los hombres de todos los tiempos. Esto es fuerte, porque esto es una expansión tremenda. En el tiempo de Jesús, simplemente esa predicación se quedó ahí, en Galilea, en Jerusalén. Pero va a ser después de la efusión del Espíritu Santo donde los apóstoles van a recibir esa fuerza, aunque van a tardar un poquito de tiempo, alrededor de unos 13 años hasta el Concilio de Jerusalén, para que ellos puedan entender de lo que se trata de verdad, las palabras de Jesús de id por todo el mundo. Una vez que entendieron eso, no hubo quien los parara. Jesús desde el cielo, y siendo Él la cabeza de este cuerpo místico que es su iglesia, con una capacidad de actuación a través de sus apóstoles que es tremendamente potente. Por eso prácticamente digamos que Jesús pudo haber dicho: créeme, créeme, os conviene que yo ascienda a los cielos y os envíe el Espíritu Santo. A través de este ministerio apostólico recibirás esa gracia que viene de la cabeza del cuerpo místico que es Jesús. En el momento cuando hemos explicado lo que era la iglesia y lo que eran los sacramentos, pusimos el ejemplo del árbol, aquella raíz
que está debajo de la tierra, cuyas raíces son invisibles. Las raíces de los árboles no se ven, y que las referimos a Jesucristo, que desde que ascendió a los cielos es invisible para nuestros sentidos. Pero sin embargo, Él, que está ahí enterrado como esa raíz, de ahí proviene la vida para nosotros, la savia. El tronco de ese árbol que está fundado sobre esas raíces, ese tronco es visible, pero solo vemos la corteza, no vemos lo que hay adentro. Ese tronco es la iglesia, fundada sobre su raíz que es Jesucristo, y que tiene esa corteza visible que es el de la sociedad de los que conformamos esta iglesia, la jerarquía, los obispos, los presbíteros, los diáconos, el pueblo de Dios. Pero dentro de esa iglesia hay algo que es invisible. Dentro de esa corteza hay algo que es invisible, que es el cuerpo místico de Cristo. Por las venas de la iglesia corre la sangre de Cristo. En el ejemplo del árbol corre la savia. Y esa iglesia da frutos, que nosotros lo referimos a los sacramentos. Y cuando alguien toma de ese árbol una fruta y recibe un sacramento, el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la penitencia, la unción de los enfermos, el orden sacerdotal o el matrimonio, está recibiendo en ese sacramento la vida de Cristo en totalidad transmitida a él a través de la iglesia. Es una figura de un árbol que es muy hermosa. Y en este sentido, queridos amigos, el catecismo en este número nos dice que Cristo mismo es el que está dirigiendo y está actuando en este momento a través de los apóstoles, y que lo hace de una manera constante, es decir, que tiene una actuación en directo. Él está dirigiendo a sus apóstoles. No hay un apóstol que bendiga sin que Cristo esté bendiciendo desde el cielo. No hay un apóstol que consagre a un sacerdote sin que Cristo esté sosteniendo ese acto de consagración de ese sacerdote o de ese diácono. Cada acto sobrenatural que un ministro de Cristo está realizando está siendo sostenido por la acción de Cristo desde el cielo. Esto es impresionante. ¿Por qué? Cristo es quien perdona. Cristo es quien consagra. Cristo es quien unge a los enfermos. La acción del apóstol es una acción visible de la acción del Cristo glorioso y eterno que está sentado a la derecha de Dios Padre. Entender esto nos tiene que llevar de un gran agradecimiento a Jesucristo por el don de su iglesia, por el don de sus apóstoles, por el don de los sucesores de esos apóstoles, que son los obispos. ¿Hay algún pasaje del Evangelio que nos hace meditar mucho en esto? Manifiesta y nos lo regala este número del catecismo. Cristo está comprometido con sus apóstoles. ¿Hasta qué punto? La respuesta que yo le doy a Cristo no es una respuesta distinta
a la respuesta que yo le doy a ese apóstol de Cristo que me está predicando o que me está administrando algún sacramento. La respuesta que le doy a ese ministro va profundamente ligada a la que le doy a Jesucristo. Y por eso es que es un poco incomprensible esa expresión que se escucha hoy día por ahí un poco déspota en algunas personas que dicen que creen en Cristo pero que no creen en la iglesia por esto, por aquello, por lo otro. Hay una completa unión de Cristo con su iglesia y esto se refleja en los sacramentos. Fíjense, queridos amigos, en el pasaje del Evangelio del pobre Lázaro y del rico Epulón que encontramos en Lucas 16, 19, 31, vamos a ver esto. Eran un hombre rico que vestía de púrpura y lino y celebraba todos los días espléndidas fiestas, y uno pobre, llamado Lázaro, que echado junto a su portal, cubierto de llagas, deseaba hartarse de lo que caía de la mesa del rico, pero hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió, pues, que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Estando en el Hades entre tormentos, levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Lázaro a que moje en agua la punta de su dedo y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes durante tu vida, y Lázaro al contrario, sus males. Ahora pues, él es aquí consolado y tú atormentado. Y además, entre nosotros y vosotros se interpone un gran abismo, de modo que los que quieran pasar de aquí para allá no pueden, ni de allá para acá tampoco. Replicó: Con todo te ruego, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les dé testimonio, y no vengan también ellos a este lugar de tormento. Díjole Abraham: Tienen a Moisés y a los profetas, que les oigan. Él dijo: No, padre Abraham, sino que si alguno de entre los muertos va donde ellos se convertirán. Le contestó: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque un muerto resucite. Es un texto del Evangelio que es impresionante. Podríamos tener muchas referencias, pero vamos a quedarnos con una. Hay una referencia en este texto a propósito de que la predicación de Yahvé quiere que sea escuchada. ¿Mm? Y esta predicación está siendo predicada a través de Moisés y de los profetas. No vamos a entrar hoy a hablar en este texto del cielo, del infierno, no. Vamos a quedarnos en esta palabra que se está predicando. Yo, Yahvé, estoy comprometido con esa palabra. En el fondo es mi palabra la que se les está dirigiendo. Detrás de esa expresión que dice el texto del Evangelio que acabamos de leer, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque un muerto resucite.
Jesús estuvo muerto y resucitó. Y todavía al día de hoy hay millones y millones y millones de personas que no le conocen o que conociéndole no le aman, no le siguen. Es una expresión maravillosa. Si no oyen a Moisés y a los profetas. Hay otros textos también que corroboran esto, ¿no? Lucas 10:16. Quien a vosotros os escucha, a mí me escucha. Y quien a vosotros os rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Este texto habla solo. Cuando se está predicando al Señor, cuando la iglesia habla y es rechazada, está rechazando a Jesús y rechaza al que me ha enviado, al Padre. Esto lo dice Jesús a sus apóstoles después de haberlos enviado a predicar. Después de esto designó el Señor a otros 72 y los envió de dos en dos delante de sí a todas las ciudades y sitios a donde él había de ir. Y les dijo: La mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Id, mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie en el camino. En la casa que entréis, decid primero, paz a esta casa. Y si hubiere allí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Si no, se volverá a vosotros. Id y decirles que yo os he mandado que le prediquéis. Qué texto tan hermoso este también que nos presenta el catecismo esta mañana. Os envío como corderos en medio de lobos, pero yo los voy a cuidar. Hay en estas palabras una unión de Cristo con sus apóstoles que es impresionante. Cristo no abandona a sus apóstoles, Él no abandona a sus obispos, Él no abandona a su vicario. En estos días de tanto revuelo, de tanta revolución, tenemos que volver a lo esencial. Sé que se están dialogando muchas cosas, quizás de mucha importancia, pero hay que volver a lo esencial. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. ¿De qué tenemos miedo? Yo os envío como corderos en medio de lobos. ¿De qué tenemos miedo? Y no lleven nada. Si vamos a predicar a Jesús y nos van a quitar todo y nos van a cerrar las iglesias y nos van a echar de los países y los países se van a convertir en laicos y nos van a perseguir y van a matar a los obispos y a los sacerdotes y a las religiosas, como ha pasado tantas veces. Aquí mismo en la Guerra Cristera en México, aquí a nuestro lado, pasaron 30 años en aquel asunto. Nos quitan todo, nos cierran todo. Nos critican todo, nos persiguen por todo, nos dicen de todo. Los protestantes no pasa un segundo sin que estén encima de nosotros todo el tiempo, criticándonos, dañándonos, diciéndonos de todo. Mentirosos, violadores, ladrones, de todo. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias. ¿Miedo de qué? Si el Señor es el que está con nosotros y comprometido totalmente. Por eso nuestra respuesta al Señor tiene que ser siempre contundente. Y esa respuesta que le damos al Señor
es también la respuesta que le damos a la iglesia. Después este texto del catecismo nos ofrece Efesios 4, 11, 12. Él mismo dio a unos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros, para el recto ordenamiento de los santos en orden de las funciones del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. No todos pueden ser obispos, tampoco todos pueden ser sacerdotes, tampoco todos pueden ser diáconos, tampoco todos pueden ser laicos. Hay gente que se le da el don para ser obispo. Por eso hablábamos ayer de todo lo que se hace y se pregunta y se discierne, así como le podemos pedir a la santa de hoy, a Flora, que nos ayude a tener el discernimiento. Señor, ¿será que tú me estás llamando a ser apóstol, a ser profeta, a ser evangelizador, a ser pastor, a ser maestro? Pero sea lo que sea donde tú me llames, todos vamos a responder a ese llamado para el recto ordenamiento de los santos en orden a la edificación del cuerpo de Cristo. Cada uno pone su granito de arena. El mismo Cristo se preocupó no solamente de fundar una iglesia, sino que Él va suscitando continuamente las distintas vocaciones para el sostenimiento de la iglesia. ¿Cuántas veces hemos escuchado que la iglesia se está acabando? Y llevan 2000 años escuchando lo mismo. No pudieron acabarla los romanos. Imagínense ustedes, en 9, 10, 11 persecuciones romanas no pudieron acabarla. No la pudo acabar Napoleón. No la acabó la Primera Guerra Mundial y tampoco la Segunda. No la hemos podido acabar todos los que no somos fieles. Imagínate. Si no la han podido acabar los que están adentro, menos la van a poder acabar los que atacan desde afuera. Porque es del Señor. Y Él se preocupó no solamente de fundarla, sino de suscitar las vocaciones para que se sostenga. Y hay veces nos sorprendemos que en lugares donde las cosas se ponen más difíciles, en otro lugar empiezan a suscitar. Ahora, por ejemplo, el foco de atención es esa cantidad de vocaciones sacerdotales que están saliendo de África, de la India. Hace un par de meses tuve la oportunidad de estar en un seminario en la ciudad de Roma y en ese seminario habían 500 seminaristas de la India. Me quedé impactado, sorprendido. Dice, ¿de dónde está saliendo todo esto? De un mundo que es prácticamente eh, no cristiano. Jesús está ahí comprometido con su iglesia. Y en este momento está dando a unos el ser apóstoles, a otros el ser profetas, a otros el ser evangelizadores. Es decir, Él está repartiendo las distintas vocaciones dentro de la común vocación que todos tenemos a la santidad. Y Cristo está continuamente dirigiendo a su iglesia. Eso que no se le olvide a ninguno de los que nos están escuchando, que es del Señor. Y fíjense, queridos amigos, llama la atención en este texto de San Pablo, cómo dice la expresión le dio, queriendo subrayar que la vocación es una llamada libre e individual del Señor, que el Señor te llama a ti, no llama en masa. Hay veces hemos estado muy tentados a seguir los pasos del protestantismo que mueve masas. No, no, no. El Señor llama a cada uno, le dio para que se reafirme que esto no es iniciativa nuestra,
que incluso ese llamado que Dios te está haciendo, incluso no coincida con nuestros gustos. Hay veces que el Señor, para llamar a una persona a una vocación determinada, se sirve de una sensibilidad determinada, que hace que a uno le guste eso que el Señor le está llamando a hacer. Pero hay otro tipo de llamadas que el Señor nos hace, donde uno tiene que vencerse a sí mismo para poder responder a esa llamada, porque eso que me está pidiendo no me gusta, no me gusta, y me cuesta superarlo. Y la verdad no quiero escucharlo, pero es el Señor el que me está llamando. Por eso, la importancia de recibir el discernimiento de espíritu que tanto vimos en nuestra santa de hoy. Por eso es importante que alguien nos ayude a discernir, para no confundir la vocación con el gusto o la tendencia personal. Recordemos a San Pablo, cómo el Señor irrumpe en su vida, irrumpe en sus planes que eran totalmente distintos. Y Jesús viene y rompe todos sus esquemas, le pone la vida patas para arriba. Yo estoy seguro que muchos de los que me están escuchando son pequeños San Pablos, que cuando conocieron al Señor la vida se les puso de patas para arriba. Y es verdad que a veces cuesta mucho escuchar ese don y que muchas veces uno se hace sordo, que hay veces uno se hace impenetrable ante la llamada de Jesucristo, pero Él es insistente y Cristo llama a nuestra puerta porque Él es quien da la vocación, no me la doy yo. Y en este momento el catecismo nos regala una referencia en, en la constitución dogmática Lumen Gentium del Concilio Vaticano II que tantas veces hemos nombrado en este catecismo, en el número 21. Fíjense, queridos amigos, lo que dice. En la persona, pues, de los obispos, a quienes asisten los presbíteros, el Señor Jesucristo, Pontífice Supremo, está presente en medio de los fieles, porque sentado a la diestra del Padre no está ausente la congregación de sus pontífices, sino que principalmente a través de su servicio eximio predica la palabra de Dios a todas las gentes y administra continuamente los sacramentos de la fe a los creyentes. Y por medio de su oficio paternal va congregando nuevos miembros a su cuerpo con regeneración sobrenatural. Finalmente, por medio de su sabiduría y prudencia, dirige y ordena al pueblo del Nuevo Testamento en su peregrinar hacia la eterna felicidad. Estos pastores, elegidos para apacentar la grey del Señor, son los ministros de Cristo y los dispensadores de los misterios de Dios, a quienes les está encomendado el testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios y la gloriosa administración del Espíritu y de la justicia. Muy interesante este número 21 de la Lumen Gentium, y lo que impresiona en estas palabras, queridos amigos, es que Cristo, sentado a la diestra del Padre, no está ausente de la congregación de sus pontífices. Lo dice de una manera muy hermosa, sino que principalmente está a través de su servicio. Administra continuamente los sacramentos de la fe a los creyentes. Y es Padre. Es Cristo el que actúa a través de sus apóstoles. Ellos que están predicando, es Cristo el que está predicando.
Ciertamente tenemos que decir que el obispo o el sacerdote no tiene el mismo grado de asistencia del Espíritu Santo cuando está pronunciando, por ejemplo, las palabras de la absolución. No es ese mismo poder el que tiene cuando está dando un consejo a una persona o cuando proclama el Evangelio y después cuando da la explicación del Evangelio. Hay grados de asistencia del Espíritu Santo y los más grandes, los más fuertes, siempre será en el momento que esté administrando un sacramento. El mismo catecismo lo dice, que no podemos poner en el mismo nivel la proclamación de la palabra de Dios que la explicación de esa palabra en una homilía. Pero digamos que a nivel global, si entramos en detalles, creemos que Cristo nos está hablando a través de la palabra de predicación de ese apóstol, de ese obispo, de ese sacerdote. Aunque pueda tener errores concretos y determinados, pero sí que creemos que Cristo no solo lo ha enviado a nuestro servicio, sino que lo sostiene. Y es muy importante en el momento que podamos ver a lo mejor un error concreto, un error determinado, que el pueblo de Dios sea quien le deje saber que está en un error. Lo dice el prefacio de la Santa Misa, cuando celebramos la fiesta de alguno de los apóstoles. No sé si han tenido la oportunidad de escucharlo. Dice, en verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Señor Todopoderoso, Pastor eterno, porque no abandonas nunca a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles los portas y los conservas, y quieres que tenga siempre por guía la palabra de aquellos mismos pastores a quien tu Hijo dio la misión de anunciar el Evangelio. Qué cosas tan bellas. Por medio de los santos apóstoles los portes y los conservas. Y esto es muy, pero muy importante, queridos amigos. El volver a rescatar que el Señor no nos abandona nunca. Y que uno de los designios es que Dios tiene misericordia de nosotros. Y por eso nos ha dejado la predicación a través de sus apóstoles. No hay mayor misericordia que dar una luz de sentido. Y por eso la predicación tiene que ser siempre una luz de sentido. Más todavía en momentos como estos, donde reina la confusión, donde reina la malinterpretación, tiene que ser la predicación de los apóstoles una tremenda luz de sentido. Y por último, nos regala el catecismo el número 1576 que dice, dado que el sacramento del orden es el sacramento del ministerio apostólico, corresponde a los obispos, en cuanto sucesores de los apóstoles, transmitir el don espiritual, la semilla apostólica. Los obispos válidamente ordenados, es decir, que están en la línea de la sucesión apostólica, confieren válidamente los 3 grados del sacramento del orden: el episcopado, el presbiterado y el diaconado. Es decir, es el obispo el que tiene la misión, la responsabilidad de cuidar de la transmisión de ese ministerio que a él le ha sido confiado. Forma parte de la misión que ese ministerio tiene.
Y él tiene que ayudar a suscitar estas vocaciones y a eso le van a llamar una pastoral vocacional, donde se suscite la conciencia de aquellos que están llamados a ser seguidores de Jesucristo. Y esa encomienda la tiene muy, pero muy en especial el obispo de cada lugar. Eh, Por eso, el que hayan vocaciones o que no hayan vocaciones, tiene mucho que ver con este trabajo que está desarrollando cada uno de los obispos en su diócesis. El trabajo que se hace en el discernimiento vocacional con los jóvenes, por ejemplo. La promoción vocacional que se haga entre las familias. Y los sacerdotes tienen que ayudarle a ese obispo a promover una pastoral vocacional donde los jóvenes se animen a responder el llamado personal y libre que el Señor les hace. Cada uno de esos sacerdotes y de esos obispos deben ser como Santa Flora, ayudantes a discernir el espíritu. Algunos han recibido una vocación sin necesidad de que alguien se la descubra. Muchos conocemos que querían ser sacerdotes prácticamente desde niños, pero hay otros que se les ha tenido que ayudar a descubrir esa vocación. Y todas las personas que pueden aconsejar a alguien para ayudarle a discernir el espíritu, deben en cada momento decir: Señor, enséñame a poner los ojos en donde tú los hayas puesto primero. También esto para el matrimonio. Hay que discernir y ayudarle a las jóvenes parejas a mirar si esa es la pareja que te conviene, si esa es la persona que es para ti. También hay que discernir el espíritu para poderse casar. Y es bueno que alguien lo vea y que alguien me lo diga: Señor, enséñame a poner los ojos donde tú los has puesto primero. A eso se le llama pastoral vocacional. Y a suscitar buenos ambientes donde se favorezca esta capacidad de escuchar y de discernir aquello que Dios quiere sobre cada uno de nosotros. Al fin de cuentas, queridos amigos, nosotros los cristianos católicos no somos inventores de nada. Nosotros somos simplemente descubridores y ayudamos a otros a que descubran aquello que a lo mejor no pueden ver tan claramente. Ese es el fin de la pastoral vocacional. Esa es una de las misiones número 1 que tiene el obispo, que es el ministro principal de este sacramento. Que todo el mundo descubra qué quiere Dios de él y dónde le quiere Dios.